Catalina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, es verdad. Hoy dije, uy, qué calor tan horrible. Y después dije, Sí. me voy a acordar de este calor cuando estemos en invierno y Esa es la cosa, uno sí, no se puede quejar porque es que lo que aguantamos el resto del año es bastante tenaz. Entonces tenemos que resguardarnos un poquito del sol, pero así sí, disfrutarlo. exacto, Pero, disfrutarlo. pero bueno, muchachos, hoy vamos a tener algo muy interesante y es cómo convertir tu propiedad en tu propia inversión. Y no solo eso, sino que cómo refinanciarla y tu primera propiedad para poder comprar otro inmueble. Sí, estábamos diciendo antes que este programa lo creamos por una solicitud expresa de una persona que Exacto. me escribió diciendo, oye, Catalina, ¿qué puedo hacer para comprar una segunda propiedad? ¿Puedo usar mi residencia principal? Y la respuesta es, ya vamos a ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y la respuesta es sí, claro que sí. Pero bueno, yo sé que habíamos hablado un poquito antes del show que quería saber unos de esos truquitos que uno puede hacer para poder comprar su primera residencia. Y yo sé que el gobierno y el banco te puede ayudar con varios truquitos que de pronto ya con una residencia principal y quieras comprar otra, ya no se podrían hacer. Exacto. A ver, entonces, primero, cuando compras tu residencia principal, puedes, si la residencia principal vale menos de $500,000, comprar con solamente un 5%. Inclusive hay programas hoy en día que te permiten financiar esa cuota inicial. Ya cuando vas a comprar tu segunda propiedad, eso, por ejemplo, no lo puedes hacer. Claro. Pero al mismo tiempo, cuando vas a comprar tu segunda propiedad, ya te vas a ahorrar ese seguro que se necesita cuando pones menos del 20%, que es el seguro de la SHL o de Canada Guarantee o de Genworth, porque cuando compras tu segunda propiedad necesariamente tienes que poner como mínimo el 20%. Pero hoy nos vamos a dedicar a esa segunda Exacto, propiedad, ¿cierto? Sí. exacto. Yo sí quiero saber es qué significa refinanciar mi residencia principal. A ver, refinanciar tu residencia principal significa sustituir esa hipoteca que tienes, ya sea para obtener mejores condiciones o para sacar equidad de tu casa. Y Que ya cómo, vamos a explicar sí. qué es equidad. Bueno, ¿cómo sé si tengo suficiente equidad para refinanciar? A ver, entonces, cuando tú compras tu propiedad, hay un valor de mercado, ¿no? Y sobre ese valor de mercado te pueden prestar hasta un 95%. Bastante. A medida que vas pagando tu hipoteca, hay una parte de ese pago que va a capital y otra parte que va a pagar los intereses. Con el tiempo, esa propiedad, pongamos un ejemplo, compraste y pagaste $200,000. 5 años después, esa propiedad en el mercado vale $230,000. Esos $30,000 son equidad que tienes en tu casa, Sí, sobre la cual puedes financiar. entiendo. Adicionalmente, tú ya pagaste una parte a capital, entonces a lo mejor ya no debes 190,000, sino debes 180,000. Entonces esa diferencia entre el valor de mercado, digamos 230, y Sí. esos 190 que debes, te da una equidad sobre la cual puedes refinanciar para comprar una segunda propiedad. Bueno, pues esas son las formas más comunes que uno puede refinanciar en Quebec o hay otras. Hay 3 formas como tú puedes refinanciar la casa. Entonces, la primera es simplemente, digamos, se va a vencer tu hipoteca y en el momento de renovar la hipoteca haces una refinanciación tradicional, sacas dinero de esa equidad. Entonces, eso es la número 1. La número 2 es una línea de crédito hipotecaria que en inglés es lo que se llama un HELOC o un Home Equity Line of Credit. Esa significa que es una línea de crédito que está soportada con tu propiedad, entonces tiene una tasa de interés mucho más baja y esa la puedes usar para lo que quieras y la puedes pagar más rápido, porque cuando Ok. tienes una nueva hipoteca, pues solamente tienes cierta cantidad que puedes ir repagando. La línea de crédito puedes, digamos que te dan una línea de crédito de $50,000, puedes sacarlos todos, utilizarlos
y a los 6 meses, si los tienes, de una vez pagarlo. Bueno, pero para poder invertir en otra propiedad, ¿es necesario o necesito vender mi casa para invertir en otra? No. Y espera, hay una tercera, Oh, ok, ok, dale. forma de refinanciamiento y es lo que se llama una hipoteca combinada. Entonces, esa es que tomas una hipoteca tradicional, la primera que mencionábamos, y otra parte la tomas en línea de crédito. Entonces, eso te Sí, permite, porque la línea de crédito sí va a tener intereses más altos que la hipoteca tradicional. sí. Entonces puedes decidir sacar una parte en hipoteca tradicional con intereses más bajos, pero que no puedes repagar tan rápido, Ujú. y una línea de crédito hipotecaria que también te puede servir, por ejemplo, para hacerle mejoras a tu propiedad, que puedes pagar mucho más rápido. Entonces, no necesitas vender tu propiedad. Ujú. Por ejemplo, yo en este momento hace 2 semanas refinancié una de mis propiedades. Entonces, ¿qué sucedió? Llegaba el término de mi hipoteca, que eran los 5 años. Yo ya había, obviamente, es el condo que estaba refinanciando, había subido de valor. Y entonces, ¿qué pasó? No tuve que vender mi condo, simplemente le dije al banco, oiga, señores, es más, me cambié de banco. Sí. Les dije, oiga, señores, quiero refinanciar mi propiedad. Entonces, ellos, ya vamos a hablar del proceso más adelante, me dieron una hipoteca más grande de lo que yo debía Ok. y ese dinero, entonces, el nuevo banco fue y pagó al banco anterior y la diferencia de esa hipoteca me la consignaron en mi cuenta. Y con ese dinero voy a hacer otra inversión en otra propiedad. Qué bien, ¿Sí? óyeme. Así ya lo he hecho con 3. Oh, Yo le saco hasta el último centavo. increíble. Bueno, pero es que esos son truquitos que uno, yo creo que uno como propietario, hay veces le da miedo, pero hay otros que se arriesgan y dicen, no, Yo soy arriesgada. yo Sí. uso la deuda a mi favor. Sí, Exacto, es exactamente eso, eso es lo que ¿cierto? tú estás Sí. diciendo. Estoy usando la deuda a mi favor. Eso es muy importante que la gente sepa que no es riesgoso mientras que no estemos usando la deuda para Sí, gastarnos el dinero. Si lo exacto. estamos usando la deuda para gastarlo en consumo, claro, te estás endeudando más para algo que no te está generando ningún retorno. Lo importante es usar esa deuda para invertir. Pero esas segundas y terceras propiedades se ponen en renta, Sí, ¿cierto? se Entonces, ponen en renta. literalmente se van pagando solas. Se ¿O van cómo? pagando, no la totalidad se va pagando sola, pero Ok. es que dentro de los beneficios fiscales, cuando tú tienes tu residencia principal y tienes una hipoteca, Ujú. los intereses que pagas sobre esa hipoteca no los puedes deducir al final del año en tus Claro. impuestos. Cuando tú refinancias tu casa, entonces digamos que la deuda que tienes hoy en día son $100,000 y la refinanciaste y te dieron $50,000 más, te dieron Ujú. 150. Esos intereses sobre esa hipoteca de 100,000 no puedes hacer nada. Sí. Pero sobre esos 50,000 adicionales, si los utilizas para invertir en una segunda propiedad o para hacer inversiones que están autorizadas por la agencia de la Agence du Revenu du Canada, y eso es muy Ujú. importante verificarlo porque no necesariamente tiene que ser para invertir en inmobiliario, puede ser para invertir en fondos mutuos, pero tienen que mirar la composición. Esos intereses de esa parte del refinanciamiento de tu residencia Sí. principal son deducibles de impuestos. Entonces, a Interesante. final del año, tu contador los pone en tus Ujú. impuestos y eso te baja la tasa de imposición. Increíble. Bueno, y una cosita que sí me daba curiosidad es que cuando tú tienes tu primera, tu residencia principal y tú vas pagando, ¿a qué momento uno puede decir, no, sabes qué? Yo quiero refinanciar y comprar otra propiedad? En cualquier momento. Mismo si uno no ha bajado, o sea, no ha aplicado el capital lo suficiente como para que el banco diga, bueno, pero es que, Entonces, ahí sí, está. A ese ver, es el truquito. hay gente que dice, me voy a esperar hasta que me toque renovar mi hipoteca para refinanciar, pero la realidad es que no tienes que esperarte, porque pueden suceder varias cosas.
número uno, compraste una propiedad a un súper buen precio y 6 meses después el mercado ha subido tanto Sí. o a un año después el mercado ha subido tanto que puede que tu propiedad en el mercado ya valga 20 o 30 mil dólares más, Ok, digamos. ok. Ahí ya tienes 20 o 30 mil dólares más que puedes refinanciar. De verdad. Número ok. dos, puede que hayas cambiado de trabajo y tu capacidad de endeudamiento te permita mayor endeudamiento. Entonces, digamos, puede que compraste tu residencia principal y como tu capacidad de endeudamiento era bajita, Ujú. digamos que no pudiste comprar con el 5%, sino te tocó comprar con el 20%. Ok. Pero cambiaste de trabajo y a los 6 meses le dices, señores del banco, yo cambié de trabajo, estoy ganando más dinero, mi capacidad de endeudamiento es mejor, permítame endeudarme hasta el 95% del valor de la propiedad. Ahí puedes volver a Interesante. sacar una refinanciación. Interesante. Bueno, ¿y qué tipo de propiedad puedo comprar con mi dinero ya de refinanciamiento? Puedes comprarte un condo, puedes comprarte otra casa, puedes comprarte un plex. Entonces tienes una O sea, variedad de cosas. empiezas a jugar ya con la vida inmobiliaria y con el juego inmobiliario para uno poder ver qué puede tener de retorno. Mira, las personas más ricas y sobre todo, hoy leía un post que voy a Sí, leer que decía en Instagram, decía, ¿en qué invierten los médicos? En bienes raíces. ¿En qué invierten los abogados? sí. En bienes raíces. Hasta ¿En los qué artistas. ¿En qué invierten los artistas? En bienes raíces. ¿En qué Sí, invierte? Entonces, es la manera increíble. como los grandes inversionistas en Sí, bienes raíces se han hecho millonarios sí. no es sacando de su bolsillo para pagar todas las propiedades. Exacto, Compran exacto. la primera, la refinancian, compran la segunda. En el momento en que sube la equidad sobre la propiedad, Sí. vuelven y refinancian y así van sacando y una y otra y tras otra y tras otra. Obviamente, pues la capacidad de endeudamiento de uno se lo Ujú. tiene que permitir, ¿no? Entonces, Claro, siempre que claro. uno vaya mejorando sus ingresos. Y de todas maneras es que para la segunda propiedad, como es de alquiler, Ujú. los ingresos de las rentas valen. Entonces eso califica como un ingreso. Entonces siempre que no te pases más del 42% de, digamos, de lo que lo hablamos con unos courtier hipotecarios, es siempre que los gastos de la propiedad no representen más del 42% del ingreso, puedes Ujú. sacar hasta ese punto. Sí. Y que la capacidad de endeudamiento total tuya no supere el 50%. Entonces ahí sí tienen en cuenta los bancos, porque Ujú. uno puede querer hacer esto muchas veces, Sí. pero si cuando el banco te va a evaluar tienes muchas otras deudas, como por Exacto, ejemplo es que esa era mi otra carros, pregunta, tarjetas sí. de crédito y todo eso, puedes tener un ingreso maravilloso, pero si tienes muchas otras deudas, Ujú. ahí sí, hasta el 50% de todas tus deudas Sí. te lo permiten para el refinanciamiento. Interesantísimo eso, porque uno sí ve las personas queriendo jugar con el financiamiento y el refinanciamiento inmobiliario, pero uno no sabe en realidad cómo es el juego. Yo lo hago todo el tiempo, en el transcurso del último año y medio he hecho 3 refinanciaciones. Increíble. Bueno, y una persona que no quiera, bueno, que no sepa mucho de esto y que le da un poco de miedo, pero le gustaría atreverse o informarse más, ¿cuáles serían tus 3 tips para esa persona buscar o hacer? Bueno, número 1, que me llame. Catalina. Número 1, que me llame y yo me siento y le miro ciertas cosas. Yo no soy broker hipotecaria, entonces yo Ujú. no le puedo hacer las cuentas específicas de hasta cuándo, Sí. pero sí le puedo decir más o menos, mire, usted en esta propiedad que compró en X dinero, hoy en día más o menos esa propiedad vale tanto dinero, ahí tiene una equidad. Y Ujú. le puedo hacer ciertas preguntas, oiga, tiene muchas deudas de estudio, tiene muchas deudas de carros, de tarjeta de... Si yo veo que la persona no tiene muchas deudas, entonces ya el segundo paso, que es muy importante, es reunirse con un broker hipotecario
que puede escogerlo la persona o yo le puedo referir a quién. Y ya después la tercera, con base en el presupuesto que tenemos, nos vamos a buscar esa segunda propiedad. Perfecto. Óyeme, ¿y cómo afectan las tasas de interés en esta estrategia? Entonces, en eso hay que tener también cuidado porque cuando las tasas de interés están muy altas, hay que tener cuidado en no refinanciar porque el costo, no refinanciar tanto a menos de que uno sepa que en lo que va a invertir le va a generar más dinero. Entonces, cuando las tasas de interés están muy altas, pues el costo del dinero es mucho más alto, entonces hay que tener cuidado. Pero en estos momentos en que aun cuando la gente considera que las tasas no están tan bajitas, las tasas sí están muy buenas. Uno puede refinanciar hoy en día al 4.14% o al 4.09% Sí. y hay inversiones que se pueden hacer que generan mejor retorno sobre la inversión en eso. Y tengo precisamente unos clientes que están haciendo eso. Tienen una casa en la que, porque nosotros en Latinoamérica tenemos ese pensamiento de que yo quiero pagar mi casa, ¿cierto? Claro, claro. Y ese pensamiento viene del hecho de que las tasas de interés en nuestros países, en Latinoamérica, son muy altas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El costo del dinero, el costo de ese préstamo es muy alto. Entonces, sí, claro, queremos pagar rápido, pero en estos países donde las tasas de interés son bajitas, el peor negocio que puede hacer uno es pagar su casa rápido y que la casa esté pagada porque eso es plata que está dormida. No, bueno, cuéntame un poquito de eso porque es que eso es lo que uno sueña, o sea, querer que su casa ya esté libre del mortgage y que uno simplemente esté pagando los utilities y sus taxes municipales y escolares, pero ¿cómo que eso Es un súper mal negocio? ¿Por qué? Porque es plata que no tienes liquidez en el bolsillo, es plata que está metida en tu casa durmiendo sin producir nada. Bueno, pero la casa se está valorizando poco a poco. Claro, sí, pero esa misma plata la puedes poner a producir con otro inmueble o con otras inversiones. O sea, la cosa es, ya pagaste tu casa, es pasarte a otra, comprar otra y endeudarte en otra. Exacto, o invertir el dinero en otra cosa que te genere. Por ejemplo, a ver, hagamos esta matemática. Si te están prestando... Entiendo, sino que yo soy de las personas de que me da susto eso invertir. Es otra cosa. Entonces, eso es otra cosa. Pero es que mira, el riesgo de hacer una inversión, a ver, o por lo menos para mí, esa es la manera como yo ahorro. Ok. Y, obligándome con nuevas hipotecas y con nuevas inversiones. Entonces, a ver, si el banco te presta el dinero al 4.09% en una tasa de interés y tienes una inversión, por bajita que sea, que te consigues al 6%, estás ganándote casi un 2% con un dinero que no es tuyo. Y adicionalmente, cuando todo el dinero, toda la equidad está en tu residencia principal, a final del año el contador no puede escribir nada en deducciones de impuestos. Entonces, ese 2% entre, digamos, que la tasa del 4 y lo que te pagan del 6, se vuelve aún más porque los intereses sobre esa hipoteca, el contador los escribe en la declaración y baja tu ingreso neto, es decir, baja la cantidad de impuestos que tienes que pagar. Entonces ganas por dos lados. Exacto. Entonces, y yo lo digo porque lo llevo haciendo varios años. No es porque yo me esté inventando esto. Me va a tocar llamarte en un momentico. Mire, para la gente que nos está oyendo, es algo que muchas personas no conocen, pero que si se meten en internet a ver videos, el video más simple, buscan una cosa que se llama The Smith Maneuver. La he escuchado. Eso es de lo que estamos hablando. Después hay otro más avanzado que se llama The Advanced Smith Maneuver, y ahí sí ya es que con una línea de crédito hipotecaria pagas todos los gastos de tu propiedad de alquiler. Entonces no sacas de tu bolsillo para los taxes municipales, los taxes escolares y los condo fees, sino lo sacas, por ejemplo, haces una hipoteca combinada. Entonces, la hipoteca combinada te da dinero en el bolsillo para comprar y la línea de crédito hipotecaria pagas con eso los gastos de tu propiedad de alquiler
y por ambos lados estás pagando intereses que son deducibles de impuestos y no estás congelando el dinero líquido que tienes en tus cuentas. Increíble. Entonces, eso no es, mejor dicho, no estoy diciendo que sea tan sencillo y hay que tener un buen contador, pero el Smith Maneuver, el primero, es muy sencillo. Es apenas construyas equidad sobre tu residencia principal, refinancia. Y apenas construyas equidad sobre la propiedad que compraste y que estás arrendando, vuelves y refinancias. Increíble. Yo creo que hay una muy buena estrategia es saber dónde tener localizada tu primera propiedad para ver si que se esté valorizando lo más rápido posible, porque eso también juega en ese tipo de inversión. Claro, aquí hay una persona que Luis Eduardo me está preguntando, mira, va a haber un video que voy a poner en mi página, pero va a ser solamente en octubre sobre el Smith Maneuver, porque no te puedo escribir ahorita mientras estamos hablando. Smith, como el apellido Smith S-M-I-T-H, y Maneuver. Entonces, si no lo encuentras, entonces me mandas un mensaje después del live y yo te escribo. Se llama Smith Maneuver, pero en mis redes sociales va a haber un video en el mes de octubre sobre el Smith Maneuver. Y además que también en unos minutos vamos a empezar otro live en inglés, entonces de pronto otras preguntas interesantes también van a estar ahí. Sí. Otra preguntita que te quería es, ¿qué requisitos pide el banco para aprobar el refinanciamiento? A ver, entonces lo primero es que cuando vas a refinanciar te van a volver a verificar tus ingresos y tus gastos. Sí. Entonces te van a pedir todos tus papeles de tu declaración de impuestos, eso es lo número uno. Número dos, el banco va a volverte a hacer un chequeo de crédito porque te estás endeudando en más de lo que ya estabas endeudado. Exacto. Entonces quieres saber que tienes buen crédito, por eso Exacto. Siempre es importante mantener buen crédito. Y número tres, el banco va a mandar un evaluador para que confirme el valor de mercado de esa propiedad. Y hay veces yo he dicho, bueno, venga, mire, es que yo ya tengo cierta equidad sobre esta propiedad y he dicho que mi propiedad vale X dinero, y cuando el evaluador del banco va, resulta que lo evalúa más alto, entonces más plática para mí, pero hay veces también me ha pasado que lo ha evaluado un poquito más bajito, ahorita me descaché como en $8,000 en una evaluación, entonces me prestaron un poquito menos, pero el banco va y manda. Entonces son esas tres cosas: vuelven a verificarte todos los ingresos, el historial crediticio, y el banco manda a su evaluador. Interesante. Yo sé que ya habíamos hablado un poquito de esto por aquí y por allá, pero me gustaría concretizar las ventajas fiscales que puede uno tener haciendo esto. Las ventajas fiscales son precisamente que te puedes deducir los intereses sobre la hipoteca en tu residencia principal, que no lo puedes hacer cuando solamente está ahí tu dinero en tu residencia principal. Señores, yo lo he repetido en un montón de videos desde el principio que empezamos este programa, y es: su residencia principal es el único pasivo inmobiliario. No le genera sino deudas. Yo no digo que la gente no compre una residencia principal. Claro que sí. Es maravilloso y todos queremos tener casa. Pero, nuevamente, hay que hacer siempre la evaluación. Por ejemplo, para nuestra querida Tefa que está aquí oyendo, ella que está arrendando, en el momento que sea el momento de comprar su primera casa, hay que hacer una evaluación y pensar si vale la pena que me compre una casa o que me quede arrendando. Nuevamente, no significa que uno se quede arrendando de por vida sin invertir en inmobiliario, pero puede que si estás viviendo en un sitio que se acomoda a lo que tú quieres y estás pagando una renta muy barata, que si tienes dinero para comprar, compres, pero para ponerlo en alquiler, no para vivir ahí. Porque yo misma, mire, yo podría, si quisiera vivir en una casa grande, yo vivo en un 3,5, chiquito. Es un poquito apretado para mí, pero eso me ha permitido construir equidad con otras propiedades. Para el que ya se compró su casa grande, bonita y está feliz, maravilloso, pero con el tiempo que ha construido equidad, y sobre todo estas personas que compraron durante el COVID,
que están pagando unas tasas de interés tan bajitas, han aportado muchísimo a capital. Sí. La cuota que están pagando, lo que estaban pagando de interés es muy poquito y hay una gran cantidad que se está yendo al capital. Entonces, a lo mejor han construido una equidad muy importante sobre su residencia principal que pueden utilizar para refinanciar e invertir en una segunda propiedad o en otro tipo de inversiones. Bueno, pero dices algo súper interesante aquí, es algo que hemos visto en tendencia, es las personas que están rentando bajito, pero pueden tener capital para poder comprar una propiedad y ponerla a rentar, ponerla a producir. Claro, o sea, eso es una que clave. arrendar, el cuento Sí. de que cuando uno arrienda bota la plata a la basura, no es tan cierto. Si uno está arrendando muy ¿Verdad? costoso, Sí. sí está botando su plata a la basura. Sí. Pero si uno está arrendando en un sitio muy barato, entonces por eso es que hay que hacer por eso hay que hacer como una entrevista y una evaluación antes de decidir. No significa no comprar, pero puede ser comprar para alquilar, ¿no? Bueno, y hablando un poquito de riesgos, ¿cuáles son y cómo minimizarlos en esta estrategia? A ver, el riesgo más grande es que uno se sobreendeude, ¿no? Que uno Sí. se sobreendeude, pero bueno, digamos que el banco de por sí ya le permite a uno hasta el 50% de su capacidad de endeudamiento. Entonces, lo número uno es que uno se sobreendeude. Lo número dos es que uno no invierta en la propiedad correcta. Sí. La segunda propiedad no sea correcta y se le vuelva un dolor de cabeza. Entonces, por eso es que es importante hacerse aconsejar de personas que saben. Yo no estoy diciendo necesariamente que tenga que ser un agente inmobiliario, aunque me parece que es fundamental, pero un planificador financiero, alguien, porque esas personas miran lo que digamos el bigger picture. Exacto. Entonces, porque y yo me demoré muchos años en hacer esto. Yo lo empecé a hacer de unos años para acá y yo llevo, y mi primera propiedad la compré en el 2009, porque yo lo primero que decía es, no, yo quiero pagar y pagar porque me daba miedo. Ya que lo probé y lo he visto y sé cómo funciona, soy mucho más arriesgada, pero tengo mucho cuidado también cuando compro, es que, ¿no? Mira que también he escuchado casos de personas que, por ejemplo, tienen su casa familiar de residencial y les dio por comprar otra propiedad, pero esa propiedad no se renta y no se renta y no se renta y se empezaron a endeudar tanto que al vender se demoraron en vender y en vender y en vender y perdieron las dos casas. Bueno, pero es que ahí es que O sea, entra sí. en juego el tema de saber dónde comprar. Sí. Yo tengo muchos clientes que también ya están haciendo esta estrategia y están felices, están contando los meses para ver cuándo pueden volver a refinanciar. Increíble. Por eso es muy importante saber qué se va a comprar uno. Sí. Entonces, una segunda propiedad, por ejemplo, no empiecen a dar el paso en una segunda propiedad comprándose, aunque puedan, un edificio de 5 apartamentos. Empiece por un condo chiquito, un 3,5, algo, y vayan mojándose los pies poco a poco, ¿no? Ya cuando sepan lo que es, porque lo otro es que no todo el mundo puede manejar arrendatarios. Entonces, cuando ya sepan lo que es manejar un arrendatario, lo que es si hay que hacer reparaciones aquí o allá, pues se meten en un dúplex, por ejemplo. Exacto. Y después pueden saltar a un tríplex. Entonces lo van haciendo poco a poco y porque además también hay que saber que, obvio, esto no es, todo no es color de rosa. Cuando uno invierte en una segunda propiedad que es de alquiler, pues tiene que manejar arrendatarios. Y hay gente que eso no se le da, hay gente que no es capaz. Pero mire, hasta los agentes inmobiliarios pueden ayudarle con el arriendo de su propiedad. Yo tengo varios clientes que llevaban arrendando sus propiedades ellos solitos y que hoy en día yo me encargo de buscarles siempre los arrendatarios y no han tenido problema porque se hace el proceso como se debía hacer, ¿no? Interesante. Óyeme, y para la última pregunta, ¿por qué ahora puede ser un buen momento para aplicar esta estrategia en Montreal? Mira, básicamente es porque las tasas de interés están muy competitivas, no sabemos qué vaya a suceder y lo hablábamos en el programa pasado, si el gobierno no puede controlar la inflación
y si la inflación no se puede, y la inflación en Canadá depende también del costo de la vida, y mucho del costo de la vida viene de productos que se importan de los Estados Unidos. Exacto. Entonces, si seguimos con el tema de los aranceles, el costo de la vida sigue subiendo. Si la inflación sube, entonces las tasas de interés van a tener que subir para frenar el consumo. Bueno. Hasta este momento tenemos unas tasas de interés muy interesantes y hay oportunidades, a pesar de que el mercado sigue siendo un mercado de vendedores, hay oportunidades para comprar cosas muy interesantes. Yo este año a muchos, mejor dicho, a todos mis clientes que han comprado, he estado súper contenta porque han logrado comprar propiedades en donde a pesar de ser un mercado de vendedores, todos mis compradores, no hay uno solo que yo diga, todos han logrado comprar a súper buenos precios, la verdad es que van a estar contentos. Las tasas han estado muy buenas últimamente y siempre me molestas porque siempre hago la misma pregunta, porque es que, o sea, la hago porque yo estoy en una tasa variable. Y entonces estoy empezando, me imagino que hay muchos en la misma situación que yo, que están esperando y viendo cómo se está manejando la economía para uno ponerla fija y uno quedarse ya decir, o sea, ya no estoy en el 6%, sino que estoy en el 4 y algo por ciento. Yo tengo una tasa de interés de una de mis inversiones a tasa variable y la semana entrante no, que no hay programa porque estoy de vacaciones. La semana que viene tengo reunión con el banco para decidir si la fijo o no la fijo. En eso estoy también, porque la verdad es que ahí estoy. O sea, estoy como que, bueno, el mes siguiente, ¿será que sí, será que no? Pero yo creo que yo ya estoy como que va a tocar porque yo no veo que esto vaya para abajo. Exacto. Bueno, ya sabemos acá. Muchachos, me encantó el programa de hoy y ya van a ver que siguen muchos más. Catalina, muchas gracias. A ti, a todos los que nos están oyendo por Instagram. El live va a quedar publicado en mi muro. Si tienen preguntas, me las mandan por un mensaje directo. Claro que sí. Y si no, pues nos vemos en 2 semanas. En 2 semanas. Bueno, ahorita nos vemos en el programa en inglés, pero nos vemos en 2 semanas. Exactamente. Gracias, Catalina. A ti.